Un preocupante panorama dejó este año los casos de feminicidio. En la mayoría de ellos, los victimarios intentaron justificarse. Esta semana, 2 nuevos casos de feminicidio volvieron a golpearnos y recordarnos que no es un grave y problema al que de repente no le estamos prestando debida atención acá en nuestro... Desde tiempo atrás ha habido una construcción de la niña, de cómo vestir a la niña y qué tareas tiene que realizar y cómo tiene que sentirse la niña, qué es lo que la sociedad está esperando de la niña y por otro lado del niño. Va desde cosas muy aparentemente banales como el hecho de escoger la ropa, ¿no? Pues rosa si se trata de una niña, azul si se trata del niño. A la niña se le da una casita para que juegue y al niño se le da un coche para que salga a pasear, ¿no? A la niña, por ejemplo, se le puede educar hacia otra vez las tareas domésticas y se le puede regalar una cocineta ahí de Navidad, ¿no? Una cocineta muy bonita, y al niño se le estará regalando posiblemente una tableta hoy en día, en el tiempo que nos está tocando. Mira, en toda la mesa hay un par de cosas que tú vas a escoger. No te lo tienes que llevar, nada. Es lo que tú escogerías para jugar o para llevártelo a tu casa, y así, ¿vale? Yo te voy a ir preguntando. Entonces, primero, ¿un carro para jugar o una caja de maquillajes? ¿Cuál prefieres? El carrito. No me sé maquillar, así que gusta el carro. El carrito, el coche. Los maquillajes. Porque me gusta pintar. ¿La máscara de luchador o un antifaz? Antifaz. Soy mejor luchar que ir en el desfile. La máscara, porque digo que es como más de hombre y este es más como un poquito de mujer. La máscara de luchador. El antifaz. ¿Y el balón negro o el rosita? La rosita. No me gusta El negro. Pues ahí sí no tengo mucha diferencia porque son como iguales. Pues no hay diferencia, sigue siendo malo. No me gusta mucho Disney, pero sí me gusta Minecraft. Sí, la espada. La espada, ¿por qué? Porque es una espada de Minecraft y es uno de mis juegos favoritos. La espada. También me gusta un poquito Minecraft y pues las niñas no acostumbran mucho a usar diademas. Me gusta más la espada, me gusta más el concepto de la espada que de la diadema. La diadema la podríamos hacer para salir, no sé. Pero hoy en día hay toda una corriente que está pugnando por evitar esas construcciones. Y entonces decirle a los niños, bueno, pues es un niño, pero puede jugar tanto a las frutas y las verduras y a la cocinita, como la niña podría estar jugando a los coches. Entonces hay un movimiento que va en ese sentido para intentar no construir el mundo del niño basado en esos grandes roles y que el niño se aproxime de manera mucho más libre a todo esto. Es casi una nueva ideología. Nosotros vamos a completar unas palabras que son profesiones de hombre o mujer y tú me las, o sea, yo te empiezo y tú me completas la palabra, ¿no? A ver, secretaria. Ya. Maestra. Ingeniero. Cocinera. Carpintero. Doctor. Bombero. Presidente.
que yo vería es que históricamente se han construido como dos grandes mundos, el mundo para la niña, el mundo para el niño, y que eso hace que al final construyamos juntos una sociedad como la que tenemos, ¿no? No seas malinchista, por ejemplo. Y uno se dice, bueno, ¿y por qué por qué construir esa palabra tan dura en el caso de México, ¿no? Para designar al mexicano mal portado con respecto a su país, con respecto a sus valores, su tradición y demás? ¿Por qué construir esa palabra a partir del nombre de una mujer? Además sería paradójico porque a la mujer se le ha reducido, si es que no impedido, el acceso al foro público, ¿no? al espacio donde se toman las decisiones respecto de la nación, y resulta que para designar a que se comporta mal o en fin, de manera traidora con respecto a los asuntos de la nación en la que ha nacido, resulta que se le indica un término derivado de el nombre de una mujer. Entonces, qué curioso, ¿no? Y encima de que se les niega que se comporta mal en ese espacio o con respecto a los asuntos de ese espacio, pues tiene ese calificativo o ese descalificativo derivado del nombre o sobrenombre de una mujer. Yo quiero estudiar Derecho, porque no me gusta la forma de a veces de pensar de los hombres del machismo, y que a veces por ser mujeres no nos dejan hacer como ciertas cosas, siendo cuando podemos hacer mejores cosas. Y de igual manera en los niños, no me gusta que tampoco los... ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, crean que son incapaces de hacer las cosas. Es como el lenguaje en el cual aprendemos a ser seres humanos, el lenguaje con el que socializamos antes de ser conscientes de que estamos haciendo ya sociedad, nos moldea de tal manera que somos inmunes, somos totalmente incapaces de percibir toda esa información extra o esa superinformación que porta ese lenguaje y de que nosotros no somos conscientes, ¿no? Ahora sí ya valiste madres, pinche naco. Chingar a su madre. Y aquí en mi casa yo madreo a quien se me da mi chingada gana, como... ¡Hijo de la chingada! ¡Hijos de la chingada! ¡Bájate, cabrón! ¡Que nos vamos a partir la madre, güey! Que te vale madre tal cosa, ¿no? O que vas a madrear, o que ten cuidado como hablas porque te van a madrear, o madriza, o madrina, o sea, toda una serie de expresiones que me parecen sumamente discriminatorias, ¿no? En relación con la mujer, que están ahí en ese lenguaje, de la misma persona que cuando se sube al tinglado, cuando se sube al escenario, cuando se sube al podio, ciudadanas y ciudadanos, mexicanas y mexicanos, digo, no es que tú lo quieras o no lo quieras, es que esas expresiones ya lo tienen incrustado. Con el paso del tiempo eso se va puliendo, se va rebajando, pero eso está ahí, en el núcleo. O sea, el lenguaje en lo absoluto es inocente. Uno lo emplea sin darse cuenta. Hay una gran tensión, porque históricamente, y hay una confusión muy grande a nivel social, históricamente el varón ha crecido con la idea de que es él el que tiene que dar la manutención y brindar todas las condiciones para que su casa tenga todo y no falte nada. El hombre está acostumbrado al ser el ser fuerte, digamos, ¿no? Es la persona fuerte de la casa. Y hoy en día llega una mujer que puede incluso ser mucho más capaz laboralmente que él. Pues cosa que le cuesta mucho trabajo al varón asimilar que ella pueda, con lo que tiene, desde luego todos sus estudios, todas sus habilidades, ser muy muy capaz, muy competente y quitarlo a él. Entonces parecería que en la misma sociedad se está como engendrando cada vez una mayor tensión, porque por un lado estamos en un mundo en donde se empalman dos modelos. Por un lado hay hombres educados bajo ese modelo de la figura patriarcal, ¿no? Entonces es él el que manda, es el que decide en última instancia, y luego llega ella, que también llega cansada de trabajar o que también llega y realizó tareas profesionalmente hablando muy importantes, y finalmente él quiere someterla a ella de alguna manera. Hay una fuerte tensión, resultado
hay un problema entre sexos hoy en día. Nunca había yo platicado de mi primera experiencia de acoso. Es la primera vez que lo digo. Entonces, por un lado, el crear un espacio anónimo donde se pueden compartir estas cosas. Y por otro lado, cuando ve uno todas estas respuestas, y a veces el estar viendo respuestas de la primera vez que me acosaron fue cuando tenía 8 años, 10 años, 12 años, dices, esto es una cosa común. Es una experiencia que desafortunadamente padecen muchas mujeres. Entonces, en ese sentido es un espacio que crea conciencia en un grado pues pequeñito, pero con que le caiga el 20 a una o dos personas, eso va cambiando, ¿no? Yo siempre digo que si en el transporte público 70% de las personas respondieran cuando ven que están acosando a alguien, se acababa el acoso. Sucede porque a los hombres los han educado a que acosen, es una cuestión de masculinidad que hay que cuestionar. A las mujeres nos han educado a que lo aceptemos y no respondamos por miedo, porque qué van a decir, porque así es. Y en general, como personas viendo que sucede, a no decir nada. Sí son anónimas, pero son más que una estadística. Una estadística nada más te dice a tal edad, a tal no sé qué. Lo que tiene, creo que de diferente a una encuesta normal, es precisamente que las personas comparten sus historias. Y eso pues hace que nos podamos identificar de otra manera, que es lo que a mí me gusta. A lo largo de los últimos 200 años, en particular, estos roles genéricos se fueron desarrollando y profundizando mucho más, en buena medida por pues lo que el capitalismo construye en torno al consumo, la forma en la que ese consumo se construyó para hombres y mujeres, y la forma entonces también en la que desde el hombre se construyó una idea de mujer. Y esa idea de mujer pues obviamente estaba ubicada no únicamente en términos de una inequidad, sino también en términos de una relación de dominio de hombres y mujeres. Y en buena medida también porque la sociedad se transforma y va generando otros espacios que articulan pues identidades que antes únicamente eran articuladas por el género, hombre o mujer. Por ejemplo, cuando se abre la posibilidad en algunos espacios de que la homosexualidad sea abierta, pues entonces eso también cuestiona el rol de género como tal y genera pues una dimensión más, ¿no? Entonces pues eso generó una dimensión más que es pues no únicamente la identidad sexual, sino la preferencia sexual. Y eso es una de las razones por las cuales en la época contemporánea se cuestionan los géneros. Por ejemplo, comienza a cuestionarse el hecho de que haya mujeres o más bien que a las mujeres se les hayan asignado roles como cuidar hijos, o como no poder trabajar, o como que si su trabajo, bueno, en trabajos públicos, o que si su trabajo era en su casa, pues que ese trabajo no tuviera valor económico. Yo lo veo mucho con mis abuelos, porque, o sea, mi abuela si está sentada comiendo se tiene que parar a servirle de comer a mi abuelo. Y pues yo creo que con mi mamá es igual, pero ya no es tan notable. En buena medida para tratar de modificar las formas en que las mujeres sufrían un conjunto de maltratos que normalmente no habían sido considerados maltratos, sino que eran parte de la vida cotidiana. Todo es como bajo los efectos del alcohol, entonces se justifica con eso. Pues, o sea, ya van 2 veces. Lo perdono, ¿no? Se comenzó a plantear que había también formas de comportamiento que atentaban contra la integridad de las mujeres. Y esto llevó al final a la creación de la figura del homicidio, del feminicidio, que era cuando un hombre o alguien mata a una mujer, pero por razones de su género. Muchos estados, como esto es un tema que está a nivel local, pues muchos estados no han querido reformar sus leyes para incorporar el tema del feminicidio, porque eso pues les hace ver mal en términos de cómo construyen esas relaciones hombres-mujeres, o en términos de cómo se dan los asesinatos de mujeres en conjunto o en comparación con el resto de los asesinatos. O hay estados que sí, pero cuando se integran las averiguaciones, los ministerios públicos no integran un conjunto de elementos que pueden hacer que el homicidio sea feminicidio, a menos de que haya medios de comunicación que estén vigilando. Y entonces eso hace que parezca que no hay tantos feminicidios, a pesar de que sí los haya. Ahora, que el gobierno introduzca políticas de este tipo no quiere decir que se reduzcan. Al contrario, en algunos casos se han incrementado
En buena medida porque la perspectiva de muchos hombres todavía sigue siendo en el sentido de tomar venganza de la acción de la mujer. Pero al revés también. Por ejemplo, hay mujeres que son víctimas de maltrato y que cuando llegan a algún espacio, al Ministerio Público, niegan ese maltrato a pesar de que sea evidente. En buena medida, algunas porque tienen miedo, obviamente en general, pero otras, pues a final de cuentas, porque en la sociedad se han construido un conjunto de estructuras mentales que determinan comportamientos y que hacen entonces que las mujeres crean que es normal. Pero todo esto es un proceso, me parece, de cambio a final de cuentas, que nos hace ver que hay un problema y que es un problema real y que se debe atender y que me parece que al final de cuentas está costando trabajo en muchos espacios cambiar la forma en que la gente vive y piensa, ¿no?